Antxon Olave, especialista de economía ambiental, es, después de más de 2 décadas de presencia en los medios de comunicación, una de las voces más autorizadas y respetadas a nivel estatal en la conversación sobre el fenómeno del cambio climático, que, según él mismo nos dice, afecta al núcleo político y moral de nuestra sociedad y encarna una amenaza existencial para la humanidad y nuestro mundo. Ha sido asesor sobre clima y energía entre 2018 y 2020 en el gabinete de la vicepresidenta del Gobierno de España para la transición ecológica. Colaborador del diario El País, escrito de forma habitual para Política Exterior y el Real Instituto Elcano. En 2016 publicó su primer libro, Crisis climática ambiental, la hora de la responsabilidad. Y contamos también, para animar la conversación, con Félix Rueda, psicoanalista en Bilbao y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y desde Madrid estará presente, desde Madrid, porque hemos tenido la sorpresa de que ha acudido a Bilbao, o sea que le tenemos en la misma mesa. Está presente también Dolores Castrillo, psicoanalista en Madrid y miembro asimismo de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial. Ambas ponencias son 2 magníficas lecturas desde el psicoanálisis sobre el cambio climático a través del puente que constituye el texto de Antxon Olave. Bien, voy a pasar la palabra entonces, en primer lugar, a Félix Rueda y después hablará Dolores Castrillo y finalmente Antxon Olave expondrá lo que considere conveniente. Muchas gracias, Luisfe. Bien, como ya lo ha comentado Luis Fermín Orrueta, Antxon Olave es una de las voces más autorizadas y respetadas sobre el cambio climático en nuestro país. La presentación de su libro es una oportunidad, en primer lugar, para ayudarnos a darlo a conocer y ampliar el impacto de su difusión por la importancia del tema que trata, así como por la seriedad de su propuesta, que es el resultado de numerosas investigaciones y conversaciones sobre la crisis climática y la transición energética a lo largo de los últimos 30 años. Como Antxon lo recuerda en su libro, poner su voz al servicio de esta causa ha sido el propósito sobre el que ha girado su vida activa, su contribución ciudadana. Causa que sin duda tiene su raíz en el estremecimiento que le produce la posibilidad de dejar a nuestros jóvenes y a las generaciones venideras un planeta en llamas. Ustedes podrán entonces leer la propuesta de una política para la Tierra que hace algunos años no teníamos. Esta es una frase que Antxon toma de Ulrich Beck y que toma como exergo de su libro. Pero bien, podrán leer esta propuesta. El libro, sigo la propia repartición que el autor nos propone, está dividido en 3 partes. La primera explica las características y consecuencias de la crisis climática, considerada junto con la amenaza nuclear reavivada recientemente, la mayor amenaza de nuestro tiempo. La segunda parte se centra en la geopolítica climática, analizando los efectos de la crisis, sus consecuencias de realidad geopolítica, desde el convencimiento de que la respuesta a la crisis solo prosperará si las principales potencias hacen de ello una prioridad internacional. La tercera y última parte del libro analiza el alcance y la relevancia de la transformación del sistema energético global, un punto clave de la respuesta a la crisis climática que el libro defiende. Es la transformación del sistema energético global. Las energías fósiles han sido la espina dorsal del sistema económico. Su sustitución por las nuevas energías renovables, ya más eficientes, se ha vuelto imparable y el mundo se encamina hacia un nuevo orden de la energía de la que Europa ha hecho, de esta política, uno de sus ejes centrales. La necesidad de conducir el sistema climático hacia lo que las ciencias de la Tierra denominan un valle de estabilidad, con la finalidad de mantener el incremento de la temperatura media global en 1,5 grados, es fundamental. Y este objetivo solo será viable
si se alcanza la neutralidad mundial en carbono para 2050 y la del resto de los gases de invernadero poco después. El siglo XXI ha de pensarse, propone el autor, luz de la emergencia climática y ecológica planetaria. Para Olave se trata de un hondo problema cultural, de civilización, un estar en el mundo propio de una civilización, ya que si la desestabilización del clima no se reconduce de manera adecuada, no será el planeta el que estará en peligro, sino nosotros, el conjunto de la humanidad. Hemos tenido una consecuencia y anticipo de ello en la pandemia de la COVID-19, que nos ha hecho comprender que la destrucción de la naturaleza tarde o temprano se vuelve sobre nosotros. Hondo problema, síntoma fundamental de la civilización en este siglo, que resuena con el texto freudiano de malestar en la cultura, pero que por sus consecuencias nos hace pensar que no es ya tanto una cuestión de malestar en la cultura, sino de un impasse que supone un cambio de paradigma de civilización y de las subjetividades implicadas en ella. En tu libro planteas que si bien la ciencia ha hecho su aportación a la hora de explicar las causas de la crisis climática, sus consecuencias y su dinámica, la respuesta a la misma pertenece a un ámbito diferente. Afecta, como ha dicho Luis Fermín, al núcleo político y moral de nuestra sociedad. Es decir, la respuesta a la crisis no podrá surgir tan solo del campo de la ciencia. Afecta a un ámbito diferente al núcleo político y moral de nuestra sociedad. Es ahí que el psicoanálisis puede aportar a esta conversación su lectura de la crisis climática articulada en los discursos contemporáneos. Una pregunta se impone en primer lugar: si el riesgo es tan grave, tan desmesurado, que cuestiona la supervivencia misma del ser humano en el planeta, ¿cómo entender la apatía, el desinterés cotidiano con el que la humanidad convive con la crisis del clima? La experiencia del psicoanálisis contradice las éticas y los saberes tradicionales al encontrar en su experiencia que no es lógico suponer que el sujeto busca su propio bien, ya que lo que encuentra es que uno de los nombres del inconsciente, no el inconsciente como sorpresa, el de los lapsus, los sueños, los olvidos y el chiste, es el inconsciente de las formaciones del inconsciente, no ese, sino el inconsciente como ley, se encuentra en la coacción que éste ejerce sobre el sujeto. Se presenta para el sujeto mismo como cuerpo extraño en el síntoma, como la opacidad del síntoma. Es el sujeto que atenta contra sí mismo. Es la división del sujeto contra sí mismo. El psicoanalista está sumergido en la evidencia de la división del sujeto. Esta es constitutiva de la experiencia analítica en sí misma. Freud plantea, al mismo tiempo, que esto se produce de manera individual y también de manera colectiva. Es lo mismo para el sujeto individual y colectivo. Y por tanto, este atentado contra sí se puede producir a nivel colectivo. Quería traer una clase del Seminario 7 que me ha parecido que es maravillosa, que quizá nos sirva para pensar el tema. Encontramos una referencia sobre este punto que Lacan realizó en la clase 18 de su seminario La ética del psicoanálisis y que toma toda su actualidad tras las amenazas de ataque nuclear que realizó Putin durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Lacan da prueba o relaciona los desarrollos teóricos de su seminario con la actualidad y dice: me pareció esta mañana que no era excesivo comenzar mi seminario haciendo esta pregunta: ¿hemos pasado la raya? Lo hace porque aquel día de 1960 un avión de Estados Unidos acababa de ser derribado sobre la URSS y existía el riesgo real de desencadenar una guerra atómica. En esta clase, Lacan plantea que el mundo de los bienes, de la estética, de la moral, son una frágil barrera que vela el objeto horrible que anima el deseo del hombre, el deseo del que el sujeto no quiere saber nada. Y afirma: todos se duermen en la muelle almohada de que eso no es posible. La guerra se refiere a la guerra nuclear. Mientras que no hay nada que no sea tan posible. Incluso esto es por excelencia lo posible.
Es posible porque lo posible es lo que puede responder a la demanda del hombre y porque el hombre no sabe qué pone en movimiento con su demanda. Lo desconocido más allá de la raya, por la que antes se preguntaba, lo que en el hombre llamamos inconsciente, es decir, la memoria de lo que olvida, y lo que olvida es aquello por lo cual todo está hecho para que no piense, para que no se piense en ello. La hediondez, la corrupción, siempre abierta como un abismo, pues la vida es la podredumbre. Lacan pone en relación esta interdicción a pensar en el objeto horrible que anima el deseo, más allá de la raya, con los textos, dice él, extravagantes, que ha comentado este año como demostración y que son los textos de Sade. Dice también, la formidable lucubración de horrores del Marqués no es estrictamente nada al lado de lo que se verá efectivamente en escala colectiva si el real desencadenado que nos amenaza estalla. Dice que este real no será desencadenado por perversos, sino por burócratas, y que se perpetrará según las reglas, los engranajes, los escalones, las voluntades doblegadas, abolidas, encorvadas, por una tarea que pierde aquí su sentido. Hay que recordar que el juicio de Eichmann en Jerusalén, que esta frase me evocaba al menos, ocurrirá en 1963, 3 años después. Bien, dice que todo esto, esta tarea que aquí pierde su sentido por la obediencia debida también, en fin, 1000 asuntos, esta tarea será la reabsorción de un desecho insondable, objeto inmundo que es al mismo tiempo la marca de la dimensión humana, de la humanización del planeta. Este no querer saber de las consecuencias de la dimensión humana soporta esta presencia amenazante cada vez más cercana que hace que emerjan diversos modos de angustias junto con la creación de nuevos significantes amos para hacer mientras. Ecoansiedad, solastancia, que es la angustia por la consecuencia del cambio climático o los desastres medioambientales, o por ejemplo ecocidio, que dan cuenta de que el síntoma se afina en el discurso urbano. Podemos pensar también en los movimientos negacionistas, que Anson cita en su libro como movimientos anticiencia, como una respuesta defensiva frente a esta angustia. La versión paranoica del surgimiento del virus de la COVID-19 en un laboratorio no deja de ser una teoría del origen que pone a la ciencia como causa de la catástrofe. Esto pone en primer plano de nuestra reflexión a la ciencia, ya que todos estos efectos sobre el discurso de la comunidad están en relación a cómo se enfrentan los efectos del discurso de la ciencia. En cierto modo, y parafraseando a Miller, la conexión entre el continuo raudal de buenas y malas noticias, particularmente en relación a la ciencia, no se hace en ningún momento. Lacan se distingue de Freud, quien piensa que el malestar en la cultura se debe al discurso del amo, enlazando este malestar con el discurso de la ciencia. Hay que decir que, y parafraseo aquí un artículo de Miller, en el que, porque también planteo esto, pero para Lacan el partener del psicoanálisis es la ciencia. Para Lacan hay una cesura, por tomar un término que Olave también utiliza para el cambio de paradigma de la civilización, un corte, plantea Lacan, en la civilización a partir del surgimiento del saber científico. Saber que suplantó al amo antiguo, velándole que allí está su ruina. A partir de este corte, el amo ya no es el amo. El científico como sujeto lo suplantó. La ciencia es determinante hoy en la civilización. Los amos que se presentan son falsos amos, no ordenan nada. El orden es el orden científico. Bien. Newton, introducido el dominio de la ética de Kant, traduce como plantea Poiret el fin del cosmos, el fin de la armonía natural posible para el hombre con su entorno, ubicando a partir de allí al hombre como sujeto de un universo infinito. Esta dimensión de infinito y el carácter acéfalo del significante en la ciencia nos conducen a referir la ciencia a la pulsión e incluso a la pulsión de muerte, ya que en la aventura de la ciencia esta no se ocupa de las consecuencias que tiene para el sujeto.
y ningún amo está en posición de dominar el trabajo acéfalo del significante una vez que éste fue lanzado. Entonces creo que la propuesta de introducir el concepto del límite al que Anchón Olave dedica el primer capítulo del libro, titulado Límites ecológicos planetarios, es lo que permite hablar de crisis climática, imposible de entender sin este concepto, que ha posibilitado también el desarrollo de todo un nuevo corpus conceptual y de un paradigma lingüístico, antropoceno, emergencia climática, en fin, etc. El límite, diríamos, es la razón del síntoma. Asimismo, la propuesta de la política de la Tierra parte de este paradigma de los límites ecológicos. Mi lectura, para luego poderlo conversar, del que dices, una segunda modernidad habría de incluir una comprensión renovada sobre las relaciones entre los seres humanos y la Tierra, integrando en el modelo de desarrollo económico el paradigma de límites ecológicos planetarios. La crisis climática y el creciente colapso de la diversidad biológica demandan la cesura simbólica de una era ecológicamente autodestructiva. Esta idea del límite, que aparece desde la ciencia misma, contradice el funcionamiento de estas pequeñas fórmulas lanzadas al mundo que nadie controla. También una gran parte del empuje a los sin límite que encontramos, no solamente en la dimensión acéfala de la ciencia, sino también en la subjetividad de época, y que encuentra en la ciencia su único referente de autoridad. Entonces, esta dimensión de la transición energética, que tú propones como central, sería encontrar una salida a los impases de la ciencia por la ciencia misma. Pero me preguntaba si incluye la idea de reabsorber este insondable desecho que es la marca de lo humano, es decir, la idea de que siempre va a haber un desecho, que Lacan nombra en Literatura como polución. Esta se incluiría la dimensión del síntoma que para nosotros se articula a la cuestión del límite. Y si es así, quizá existiera la oportunidad de que se produjera una subjetivación amplia de esta dimensión del límite. Bien, es esto un poco. Gracias por la paciencia, porque me ha sido difícil escribir un texto breve, porque es una prueba para mí reflexionar también sobre esto. Bien. Dolores, te paso el micro. Gracias, Félix. Bueno, agradezco a los compañeros del País de Bilbao y a Anxón, claro, su gesto de invitarme a presentar el libro de Anxón Olave, a quien tuve el placer de escuchar en Madrid en unas jornadas que organizó Zadig sobre el cambio climático, y también el placer de debatir con él, y hoy espero proseguir el debate. Lo primero, ya lo ha dicho Félix, pero lo quiero destacar una vez más. Lo primero que quiero destacar es que este libro, como el resto de sus escritos y toda su labor profesional, está causado por un deseo decidido de Anxón. Implicarme en la respuesta a la crisis climática ha sido la misión de mi vida adulta. Y es que para mí, la verdad más inquietante de todas es que la desestabilización del sistema climático se nos puede ir literalmente de las manos, adentrándose en un territorio muy peligroso para nuestro mundo. Y la posibilidad de dejar a nuestros jóvenes y a las generaciones venideras un planeta en llamas me estremece. Con un aliento poético que contrasta con el tono más sobrio de otras partes de su libro, Anxón prosigue hablándonos de su amor incondicional por todos los seres de esa casa común que llamamos la Tierra. Me encantaría leer el párrafo entero, por motivos de tiempo no lo voy a hacer. Es una escritura deliciosa de leer. Para alguien que tiene un amor tan incondicional por la Tierra, la amenaza de su destrucción no puede dejar de provocar una enorme inquietud, cuando no angustia, si bien es cierto que Anxón no emplea esta palabra. Pero es esta inquietud la que le causa, la que le mueve a dedicar toda su vida
a lo que él considera, con sobrada razón, la lucha decisiva de nuestro tiempo, la lucha contra el cambio climático provocado por el hombre, que amenaza con destruir todo rastro de vida en el planeta. Para quienes ante esta amenaza la angustia se hace presente, la lectura de este libro produce un efecto de alivio. Alivio porque lo que este libro busca transmitirnos es que no estamos predestinados a la catástrofe, que hay un margen para la esperanza. Una esperanza que no es un mero anhelar, sino que está fundada en un análisis concreto, riguroso, exhaustivamente documentado, de las complejas condiciones políticas y tecnológicas que harían posible, lo que no quiere decir que esté asegurado, poner un freno a la catástrofe que se avecina. Anson busca situarse a tanta distancia del utopismo vacuo como de las posiciones catastrofistas que corren con el riesgo de resultar paralizantes. Como se sabe, el principal factor del calentamiento del planeta es la emisión de gases invernadero producidas por la combustión de energías fósiles, que, pese a las advertencias de la comunidad científica, no paran de crecer a un ritmo exponencial. A consecuencia de ello, el cambio climático ya es irreversible. Si hay alguna posibilidad de escapar a la catástrofe final, pasaría por no superar un cierto umbral, el de los 1,5 grados, en todo caso, bueno, como muchísimo 2 grados de aumento de temperatura, aunque Anson advierte que no es lo mismo que suba 1,5 que suba 2. Las consecuencias serán muy diferentes. Pero bueno, pongámonos en el 2. Bueno, estamos muy cerca también del 2, dice Anson. Estamos peligrosamente cerca de ese umbral, traspasado el cual, nos advierte Anson, el mundo se adentrará en un territorio ignoto de consecuencias potencialmente catastróficas. Hay 2 razones, según Anson, para confiar en que sabremos reconducir la situación. La primera, la voluntad de la mayoría de los países que han formulado su aspiración a lograr la neutralidad climática a mediados de este siglo o poco después. El segundo proceso ha sido el desarrollo masivo de las tecnologías renovables, que han recibido por parte de las políticas públicas un gran apoyo, lo que ha permitido que hoy en día sean más costo eficientes. Y así, por la dinámica del mercado, a pesar de que el sistema energético fósil sigue siendo la mayoría en todo el planeta, sin embargo, esto va a ir llevando a la transición energética. Bueno, sabemos que no todos los investigadores comparten el optimismo de Anson en las virtualidades positivas de las energías renovables. Bueno, no hay más que leer los libros de Turiel para ver que mucho optimismo no tienen eso, pero bueno. En todo caso, lo importante es que lo que Anson tiene bien presente es que la tecnología por sí sola no es suficiente. Es necesaria la política. Hay muchos intereses económicos y geopolíticos contrapuestos en juego que suponen un obstáculo muy, muy serio a la sustitución de las energías fósiles por las renovables. Pero es imperativo lograr que la comunidad internacional realice cuanto antes esta sustitución a fin de reconducir al sistema climático a un valle de estabilidad en el que la humanidad pueda perdurar. Esta sería, nos dice Anson, la principal función de la política de la Tierra. Una política con mayúsculas, pues no se trata de cargar de manera exagerada la responsabilidad de salvar el planeta a los ciudadanos de a pie. Anson deja meridianamente claro que esa atribución de responsabilidad a las personas por su estilo de vida ha actuado como una cortina de humo para ocultar que la causa directa de la emergencia climática es el sistema energético fósil. No puedo no acordar con él en este punto. Sin embargo, al mismo tiempo, me parece difícil creer que somos, bueno, la verdad que Anson no dice que seamos totalmente. Quizás yo acentúo más la responsabilidad que Anson. Me parece difícil creer que somos totalmente inocentes en el asunto. Es claro que nuestro estilo de vida occidental, nuestro actual modo de gozar, basado en el consumo incesante de los objetos producidos por la técnica, que tiene como correlato esa emisión de gases invernadero, es el que nos ha llevado a esa tragedia que supone el calentamiento global. ¿Hasta qué punto somos responsables de ello? A este respecto, quiero recordar que Lacan afirma que el sujeto siempre es responsable de su goce. Esto, que es válido en el uno por uno de la clínica,
¿puede también sostenerse en el ámbito de la política ecológica? Bueno, me interesaría mucho que en el debate pudiéramos conversar contigo y con los demás sobre este punto. En todo caso, en lo que acuerdo plenamente con Axon es en que si las grandes economías no colaboran en la respuesta a la emergencia climática, el resultado será catastrófico. Pero aquí reside un tercer factor que puede ensombrecer a esos dos procesos positivos en los que Axon cifra su esperanza. Se trata de la confrontación geopolítica entre las grandes potencias, la cual les lleva a instrumentalizar sus posicionamientos climáticos tomando decisiones que van en contra del clima. Es desde el convencimiento de que la respuesta a la crisis climática solo prosperará si las principales potencias hacen de ello una prioridad internacional que Axon dedica una extensa parte de su libro a analizar el horizonte energético de China, las grandes potencias, China, Estados Unidos, Rusia, India y la Unión Europea. Una virtud del libro de Axon es su realismo, pues él no oculta los obstáculos que en el panorama internacional ensombrecen el horizonte, pero al mismo tiempo se esfuerza por mostrar que en función de sus intereses, estos países buscarán acelerar la transición a las renovables. No obstante, he de confesar que a pesar de la vía que trata de dejar abierta, la impresión que ha dejado en mí la lectura de este apartado de su libro dista de ser esperanzadora. A pesar de su interés por las renovables, China es un país que ha cimentado y continúa cimentando su despegue económico en el uso masivo del carbón. Por lo que hace a Estados Unidos, Axon nos lo deja muy claro, su posición es enormemente oscilante, pues depende de quién ocupe la Casa Blanca, si el Partido Republicano o el Demócrata. Finalmente, Rusia es un petroestado y, como tal, su economía es altamente dependiente de los hidrocarburos. En realidad, la Unión Europea es la única gran potencia que presenta una trayectoria comprometida hacia el cambio climático. Con lo grande que es el planeta, solo la diminuta Europa presenta esta actitud comprometida. Europa, plantea Axon, tiene una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y debería ejercer un papel persuasivo sobre los demás países. Pero me pregunto, ¿cómo podría hacer Europa para que sus principios se llevaran a cabo a nivel internacional? Europa no dispone de ningún poder ejecutorio. Lo único que puede hacer es tratar de persuadir. Siendo los intereses económicos y geoestratégicos tan fuertes, las virtudes de la persuasión no se adivinan demasiado débiles y sobre todo, demasiado lentas. Nada de cero emisiones antes de 2060, sostiene China, como si fuera una proeza. Pero ¿acaso 40 años no son ya demasiado tarde? Si la experiencia europea ocupa un lugar de vanguardia en la lucha contra el cambio climático es, plantea Axon, porque Europa ha conseguido disminuir de manera importante sus emisiones, un 25% respecto a 1990, mientras que su economía crecía un 62%. En este sentido, la experiencia europea, nos dice Axon, ha sido concluyente en lo referente a que la disyuntiva real no es entre el decrecimiento de la economía versus crisis climática, como defienden algunos círculos minoritarios. Es desde esta misma perspectiva que Axon retoma uno de los debates clásicos, la cuestión del cambio climático y el capitalismo. Este debate dio título al libro de Naomi Klein, cuya tesis es que el capitalismo está en guerra contra el clima. Pero Axon sostiene que el dilema capitalismo o clima es un falso dilema. En apoyo de su tesis, subraya que no es casualidad que Naomi Klein no mencione ni una vez la posición de la Unión Europea, centrándose solo en la experiencia nefasta de Estados Unidos ante el clima. Al hacerlo, confunde la parte con el todo, mientras que si hubiera incluido Europa, su argumentación se desmoronaría. En definitiva, concluye Axon, el dilema no es capitalismo o clima, sino energías fósiles versus neutralidad climática. No se puede negar la necesidad de sustituir las energías fósiles por las renovables y que en eso Europa abre una vía, como plantea Axon. Pero de ahí a concluir que el dilema capitalismo o clima es un falso dilema, hay un cierto salto en el vacío que personalmente no comparto. Con el fin de destacar desde la perspectiva psicoanalítica algunos puntos que puedan dar pie a una conversación posterior, voy a centrarme en el resto de mi comentario en exponer
¿Cuál es mi posición respecto a una afirmación tan contundente? Es una posición, lo admito, en la que me encuentro francamente dividida entre el acuerdo y el desacuerdo. Si hay un rasgo que define al capitalismo es el sin límite. Siempre más y más producción, más y más consumo para generar más y más plusvalías. Es un hecho que el capitalismo produce cada vez más y más desechos. Están los desechos que producimos con el consumo llevado al sin límite por la obsolescencia programada. Están los desechos de CO2 vertidos en el basurero en que hemos convertido la atmósfera. Pero no solo están esos desechos que han alterado lo real del clima y de la naturaleza. Hay también el real de la vida cotidiana de todos aquellos que en la globalización capitalista han quedado al borde del camino. Uno de los efectos del capitalismo actual es una creciente melancolización, donde a muchos seres humanos se les empuja a una identificación con el desecho. Entre ellos, aunque no solo, está esa posición de desecho a la que reducimos a los inmigrantes que vienen a las fronteras de los países desarrollados, huyendo de las hambrunas y las sequías provocadas por el cambio climático. Un cambio, según algunos, generado no por la opción de la humanidad en general, sino por la de unos hombres muy concretos, los hombres del capitalismo. Es por eso por lo que ciertos autores, como Malm, proponen sustituir el término antropoceno por el de capitaloceno. Es cierto que no solo el capitalismo ha sido el responsable del desastre ecológico. Los países del llamado socialismo real fueron tanto o más ecocidas. En ambos casos, la dominación científico-técnica de la naturaleza, la explotación sin límite de sus recursos y un empuje imparable hacia la industrialización a toda costa, especialmente la industria militar, en el caso de la Unión Soviética, ha tenido idénticas consecuencias. Más allá de la cuestión capitalismo-socialismo, y esto ha aludido bastante Félix, lo retomo, hay algo en el modo de funcionamiento de la propia ciencia que puede tener efectos letales para el ser humano y para la naturaleza. La ciencia, como tal, encarna la voluntad de saber a toda costa, cueste lo que cueste, sin límites, sin detenerse ante los efectos, armas nucleares o biológicas que puedan derivarse de esta búsqueda insaciable del saber. Esto le llevó a Lacan a afirmar que la ciencia, pese a su indiscutible utilidad para la condición humana, es un vector de la pulsión de muerte. Pero volviendo a la cuestión del capitalismo, este no puede ser pensado sin su alianza con el discurso científico-técnico. Y es así que en el capitalismo concluyen, por así decirlo, dos empujes al sin límite, el del capitalismo y el de la ciencia. Que el capitalismo que hemos conocido hasta ahora, con su uso de las energías fósiles, ha provocado el cambio climático, no es algo, por supuesto, que Anson ignore. Pero su idea es que el capitalismo actual es compatible con el clima, pues las propias empresas ven en las renovables una posibilidad de aumentar beneficios. Sin embargo, esta compatibilidad tiene, a mi juicio, demasiadas grietas como para sostener que el problema ya no es el capitalismo. El propio IPCC, que es la autoridad máxima en materia de cambio climático, en un borrador filtrado en 2021 que dio la vuelta al mundo, recoge la advertencia de varios científicos de que el cambio climático está causado por el desarrollo industrial de la sociedad capitalista y que ésta es insostenible en última instancia. Sin entrar en el debate del capitalismo, en un reciente artículo del País, Cristina Monge nos advierte de que hoy hay dos grandes enemigos contra el clima: el retardismo y la especulación. La especulación y las malas prácticas están irrumpiendo con fuerza en las empresas encargadas de desplegar las renovables, dice Cristina Monge, que ven en ellas, dice Cristina Monge, las mismas posibilidades de pelotazo que antes vieron en el ladrillo. El retardismo triunfa en todas las cumbres del clima y hasta en la propia Unión Europea. Si en el contexto de la guerra de Ucrania, Alemania tiene que recurrir al carbón, es porque tanto ella como otros muchos países europeos venían basando su riqueza en el gas barato procedente de Rusia. Y fueron retrasando la imprescindible transición ecológica. Pero ¿cómo se explican la especulación y el retardismo? Que, como muy bien advierte Anson, él insiste muchísimo en esto, que es un punto para mí fundamental.
Nos dice Anson que el retardismo es la forma más sutil y peligrosa del negacionismo climático. Acuerdo plenamente con él. Pero ¿cómo se explica este retardismo y esta especulación si no es por esa mezcolanza de inercia y búsqueda de rentabilidades máximas que juntas trabajan para asegurar el funcionamiento del sistema climático? Sin embargo, el capitalismo no es el único responsable de este proceso de destrucción, cuyo último avatar es el cambio climático. ¿Cómo podemos concebir que una especie de animales hablantes tome tan poco cuidado de sí misma y de su hábitat, sino siguiendo la hipótesis psicoanalítica de la pulsión de muerte? Ninguna otra especie conoce el suicidio, ni la destrucción de su propio hábitat. En Más allá del principio del placer y en El malestar en la cultura, escrito pocos años antes del advenimiento del nazismo, Freud sostiene que no es cierto, como se cree, que el ser humano esté movido por la búsqueda del bien, la felicidad o el placer. Por el contrario, hay en él un impulso hacia la búsqueda de una satisfacción sin límites, que lo empuja más allá del principio del placer y acaba conduciéndole a su propia autodestrucción y a la de sus semejantes. Un ejemplo bien evidente de ello en la clínica es el campo de las adicciones. A este empuje a buscar una satisfacción más allá del principio del placer es a lo que Freud termina por llamar pulsión de muerte. La pulsión de muerte se ejerce como una banda de Moebius tanto hacia adentro, hacia el interior del sujeto, como hacia afuera, hacia las relaciones con sus semejantes. De ello testimonian las guerras, tan antiguas y tan recientes. Ucrania está para recordárnoslo, como la humanidad misma. Pero la guerra es solo uno de los rostros de la pulsión de muerte. Si Freud hubiera vivido hoy, no habría dudado en hacer del cambio climático una de las manifestaciones de la pulsión de muerte, quizás más peligrosa y profunda que la de la guerra misma. En realidad, la pulsión de muerte ejerce su dominio sobre todas las esferas de la vida humana y de la civilización. El psicoanálisis permite descubrir que existe una vinculación entre el capitalismo y la pulsión de muerte. En ambos, capitalismo y pulsión de muerte, lo que está en juego es un sin límite. A partir de las consideraciones de Lacan, se puede sostener que el sin límite de la pulsión es debido al efecto del lenguaje en el ser humano. A causa del lenguaje que lo constituye como tal, el ser humano ha quedado afectado por una pérdida originaria. La pérdida que Lacan llama la pérdida del goce natural de la vida. El lenguaje tiene un efecto de mortificación y de desnaturalización. Una de las principales manifestaciones de esta desnaturalización es la pérdida del instinto en el ser hablante. A diferencia del instinto animal que busca un objeto para satisfacer sus necesidades biológicas y lo puede encontrar, la pulsión en el ser hablante no tiene un objeto que le sea natural y propio. Y así nunca puede encontrar un objeto que le satisfaga plenamente. De ahí su carácter insaciable. La pulsión intenta tapar este vacío de goce fundamental con toda suerte de objetos, que Lacan designa con el término objetos plus de goce. Pero el agujero del goce se renueva sin cesar. Se establece así un circuito pulsional, pérdida de goce, recuperación de goce a través de los objetos plus de goce, renovación de la pérdida, que relanza sin cesar la búsqueda de una satisfacción imposible de alcanzar. Pues bien, esta economía de la pulsión, basada en la pérdida de goce y el objeto plus de gozar, es la que nos aclara, según Lacan, el funcionamiento de la economía capitalista. La economía capitalista ha elevado al cénit el objeto plus de goce. Se basa en la producción extensiva, sin límites, de objetos lanzados al mercado que bajo el señuelo de colmar la falta de goce no hacen sino renovarlo. Por supuesto que la pulsión de muerte, que como precisa Josep María Panés, no es otra cosa que la manifestación de la pulsión librada a su propio empuje, sin límite ni regulación alguna, no es algo que se haya inventado el capitalismo. Pero la pulsión de muerte tiene una historicidad. La gran astucia del discurso capitalista es la de servirse como ningún otro del sin límite, de la búsqueda insaciable del goce inherente a la pulsión de muerte, elevándola a su cénit, a su máxima potencia. Mientras en las sociedades tradicionales el discurso del amo
regulaba las relaciones entre los seres humanos, estableciendo un cierto límite a la exigencia insaciable de goce, estableciendo lo que está permitido y lo que no está permitido en cuanto al goce y a las modalidades de satisfacción, en el discurso capitalista, esta limitación del goce, esta barrera al goce, ha desaparecido. Está forcluida, llega a decir Lacan. Forclusión es un término que Lacan emplea para referirse a la psicosis. Se ha instalado así en la subjetividad contemporánea una modalidad del Entonces, el efecto del discurso capitalista que borra, que quita esta barrera al goce, el efecto del discurso capitalista en el sujeto es la extensión de lo insaciable. Se ha instalado así en la subjetividad contemporánea una modalidad del superyo, cuyo imperativo es producir sin límites, consumir sin límites, gozar sin límites, todo ello, por supuesto, yendo a favor de la obtención de plusvalías sin límites. La sociedad occidental es maníaca, atravesada por un delirio de omnipotencia. Pero este delirio de omnipotencia, este rechazo forclusivo de cualquier límite en el discurso capitalista, ha terminado por retornar como catástrofe en lo real del cambio climático. Lacan era francamente pesimista en cuanto a la posibilidad de una salida del capitalismo. Y ello porque el capitalismo no es solo un sistema de producción, sino un discurso, esto es, un lazo social fundado en un modo de gozar de los seres hablantes. Y este modo de gozar es algo muy difícil y hasta cierto punto imposible de cambiar, pues hunde sus raíces en el funcionamiento mismo de la pulsión. En este sentido, es tramposo denunciar el empuje a gozar del capitalismo si se oculta que ese gran incendio satisface en el sujeto la pulsión que aspira a su propia autodestrucción. Pero al mismo tiempo, la necesidad de un cierto límite a este modo de gozar se hace evidente. Anxon alude a la cuestión del límite, Félix la ha retomado y yo la retomo porque es el tema. Entonces, la necesidad de un cierto límite a este modo de gozar se hace evidente. Puede decirse, como señala Clotilde Agil en este libro nuevo que ha sacado en la revista Mental, que el discurso de la ecología tiene su raíz en la angustia frente a las consecuencias del goce en el ser humano. En la raíz de la lucidez ecológica está la preocupación de poner un freno a la exigencia ilimitada de explotación de los recursos de un medio que se revela frágil. Este límite no va a venir por las prohibiciones del amo antiguo, ni tampoco habría que buscarlo en las de un nuevo amo vestido con los ropajes de un autoritarismo ecológico. Este es, por ejemplo, un libro antiguo de Hayek, me parece que se llama Comunismo sin crecimiento. Es terrorífico. Entonces, no va a venir, este límite por las prohibiciones del amo antiguo, ni tampoco por las de un nuevo amo vestido con los ropajes del autoritarismo ecológico, sino que es un límite que quizás se acabe imponiendo, no es seguro, por el deseo de seguir vivos. Y así, por la fuerza de este deseo, ante la evidencia de la catástrofe, quizás nos veremos empujados a restaurar seriamente quiere decir sin postergaciones ni retardismos, la función del límite, regulando lo que podemos hacer a la Tierra y lo que ésta puede soportar. Hemos sobrepasado ese límite y ahora la Tierra, por emplear el término de Lovelock, se venga de nosotros provocando toda suerte de desórdenes en lo real, en una naturaleza que antaño considerábamos como algo meramente pasivo a disposición de la voluntad humana de dominio. De ahí que algunos autores cuestionan hoy la dualidad naturaleza y cultura y consideren que la noción misma de naturaleza se ha vuelto obsoleta. Este es un punto que no puedo desarrollar aquí, pero que me interesaría especialmente debatir con Anxon y con todos ustedes. Pero sea como fuere, se hace necesario poner límites a lo que estamos haciendo a la Tierra. Y para ello, ciertos cambios en el modo de vivir y de gozar conformado por el discurso capitalista actual parecen imprescindibles a medio plazo. Que Lacan fuera muy pesimista en cuanto a la salida del capitalismo no quiere decir que el capitalismo sea eterno. El discurso capitalista juega con dos trampas. Hace espejear la ilusión de que el vacío del goce que causa el deseo se puede taponar con el empuje a tener,
y tiene una propensión a hacernos olvidar el coste geofísico y social de la destrucción necesaria para producir esos objetos de la técnica. Es una dificultad del discurso ecologista el no ser entendido como un discurso de la renuncia, como el advenimiento de las penas del gozar. Entonces hay que tener presente que las restricciones a asumir para sostener la neutralidad del carbono, la neutralidad climática dentro de unas escasas décadas, no afectan a la causa del deseo, sino a la futilidad de los objetos que pretenden satisfacerlo. El error del discurso capitalista es confundir esos objetos plus de goce lanzados sin cesar al mercado con la causa del deseo y creer que sin esa proliferación de objetos el mundo sería un desierto gris, apagado, sin deseo. Pero la pulsión no tiene un objeto propio. Por tanto, no está excluido que algunas otras modalidades de vivir y de gozar, distintas del consumo incesante de esos objetos de la técnica programados para volverse obsoletos cuanto antes, es decir, para morir cuanto antes, no puedan venir a alojarse en el vacío de la pulsión que causa el deseo. En todo caso, hoy por hoy, no se ve salida al capitalismo. Y por eso acuerdo con Anchón en que el dilema capitalismo o clima es un dilema no exactamente falso, pero sí inoperante desde el punto de vista pragmático, al menos en el corto o medio plazo. Suponiendo que fuera posible y que lo deseáramos, no tenemos el tiempo que haría falta para salir del capitalismo. Es muy cierto el chiste de que antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo. La noción de urgencia es esencial, absolutamente esencial para mí. Y ello implica, a mi juicio, dos perspectivas. Por un lado, la cuestión ecosocial que atravesamos es tan desesperada que no se puede pretender intervenciones político-ecológicas en un mundo postcapitalista que aún no existe. Hemos de empezar haciendo lo que cabe hacer dentro del marco sociopolítico existente. Es la perspectiva de Anchón con la que no puedo no acordar. La segunda faceta vendría a poner de relieve la insuficiencia de la primera, porque un ecologismo consecuente, con las profundas implicaciones que tendría en cuanto a la necesidad de introducir ciertos cambios en nuestro estilo de vida y ciertos límites en nuestro actual modo de gozar, solo podría implementarse en otro tipo de lazo social que, con un término inevitablemente impreciso, solo cabría designar como postcapitalista. Pero ¿deseamos realmente poner ese límite? Es innegable que en el cambio climático anida una voluntad de goce mortífero. En un sentido, no se puede negar que algo quiere en nosotros el fin del mundo, pero no estamos obligados a desearlo. La experiencia de un análisis permite no estar obligados a gozar de aquello que nos daña. A través de ella, el sujeto puede, entre comillas, no se trata de que haya un manual de instrucciones, ¿no? Pero bueno, a través de ella el sujeto puede aprender a poner un límite al goce mortífero que le aplasta, abriéndose al deseo. Solo el deseo viene a poner un límite a la pulsión de muerte, transformándola en otra cosa, en un modo de gozar más compatible con la vida. Pero la experiencia analítica es uno por uno y en ese sentido su capacidad para producir cambios a gran escala es más que limitada, por no decir nula. No obstante, el psicoanálisis, como Freud apuntó en Psicología de Masas, tiene una dimensión más allá del uno por uno, pues lo individual no deja de anudarse con lo colectivo y viceversa. Los psicoanalistas sabemos que el uno por uno no es sin nosotros. Es cierto que quizás algunos estemos más desesperanzados que nuestro autor, pero no menos angustiados. Y la angustia señala en una dirección: con esperanza, sin esperanza y aún contra toda esperanza hay que actuar. Actuar con todo tipo de iniciativas, desde la esfera de la macropolítica a las micropolíticas, pasando por la escritura de textos tan imprescindibles como el que hoy presentamos. Ello no con la pretensión de que la humanidad retorne a un mítico Edén de fusión armoniosa con la naturaleza, ni tampoco siquiera con la de revertir la degradación que ya se ha producido y que es irreparable, sino para tratar de poner un dique al ascenso de la pulsión de muerte que hoy avanza de una manera exponencial bajo la forma de un cambio climático que no cesa de acelerarse. En El malestar en la cultura,
Freud concluye con una pregunta acerca del destino de la especie humana. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les será fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y de su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario. Mas ¿quién podría augurar el desenlace final? Esta pregunta conserva toda su actualidad, pero hay algo que hoy se echa de menos en ella: la función de la prisa. Si la prisa no nos empuja a actuar, la pregunta que Freud dejó abierta pronto, muy pronto, tendrá su respuesta. Un nuevo significante que escuchamos repetidamente en los textos de Anson ha surgido en el contexto actual de la amenaza que supone el cambio climático: el retardismo. Es un significante que nombra de manera extremadamente precisa la forma más silenciosa y más extendida que toma hoy la pulsión de muerte. Frente a la inercia de la pulsión, frente al retardismo, solo la urgencia del deseo podría impedir el triunfo del mal absoluto. Bueno, muchas gracias, Dolores, muchas gracias, Félix. Pues ponencias potentes que abren multitud de interrogantes. Yo os propondría que antes de entrar en el meollo fundamental de la cuestión, le propondría a Anchón responder un poquito a las preguntas en que sean un poquito laterales, quizás sean también interesantes, ¿no? Las preguntas que han... Dolores planteaba una pregunta, al menos las preguntas expresas de qué manera puede la Unión Europea persuadir al resto del mundo de la necesidad de tomar las medidas que sean necesarias. Se preguntaba también qué opinabas tú sobre la responsabilidad de los seres humanos de todos en esta cuestión. Y Félix, por otra parte, planteaba también expresamente cómo entender la apatía y el desinterés con el que convivimos con la crisis del clima, ¿no? ¿Qué opinas tú? Aunque él sí que ha desarrollado un poquito la cuestión, ¿no? Bueno, Después entramos en el fondo. Bueno, ya es bastante fondo eso también. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. De verdad, de corazón, es una enorme suerte para mí estar aquí con vosotros porque, como tuve ocasión de comentar en Madrid, que yo llevo muchos años queriendo tener este tipo de diálogos con gente de otras disciplinas y de otros conocimientos, porque en general prácticamente siempre me he movido en entornos, pues diríamos, climatólogos, economistas, juristas, técnicos, ingenieros, porque en buena medida el debate de la crisis climática ha estado enmarcado, diríamos, el framing, ¿no?, que ha prevalecido ha sido desde esos conocimientos, ¿no? Entonces yo ya hace tiempo vengo escribiendo y hablando en donde tengo ocasión que esto es un diálogo que todo el mundo está convocado, ¿no? Porque si de verdad nos creemos, como me creo yo, que esto es una amenaza existencial para nuestro mundo, esto no puede pasar desapercibido para ninguna disciplina, ¿no?, de conocimiento. Es decir, que a esta conversación le doy muchísima importancia. Me alegro muchísimo el esfuerzo que estáis haciendo, de verdad, lo comentaba antes de empezar el acto con Luis Fermín, porque ya veo que estáis subiendo un montón de documentos en la página de FADIC, organizando este tipo de eventos, y se te habla de la seriedad con lo que habéis entrado en esta conversación. Y desde luego, para mí es muy importante y muy interesante, también en lo personal, tener ocasión de reflexionar sobre y debatir sobre las causas profundas de la crisis climática. Porque es verdad que las causas directas, yo creo que las conozco bien, llevo toda una vida dedicado a ese estudio. Las causas directas que ya se han mencionado y que se explican
obviamente, en el libro, ¿no? De manera muy detallada, tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero generado en un 75% por la quema de los combustibles fósiles. Es decir, siempre insisto que ahí está el núcleo directo del problema. Es decir, pero claro, las causas profundas, las causas subyacentes de por qué hemos llegado aquí, cómo hemos permitido, porque la ciencia del clima básicamente tiene 32 años de madurez, pero los inicios, diríamos, de la ciencia del clima se remontan hace 50 o 60 años. Es decir, ya había mensajes de los climatólogos al presidente Lyndon B. Johnson en los años 60 diciendo que se está produciendo una alteración en la química de la atmósfera como resultado de la emisión de gases de efecto invernadero. Todavía era un conocimiento en fase de construcción, pero viene de muy atrás ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, entrar en el debate, en la reflexión, que creo que es complejo y realmente, por otro lado, pues muy apasionante también, ¿no? De cómo hemos podido llegar aquí, cuáles son las causas profundas. Yo entiendo que hay es difícil que haya una convergencia de posiciones, porque ahí podemos entrar, pues, el tema del capitalismo, que has abierto el melón, el tema de esas pulsiones las profundas del ser humano. Otros desde otras disciplinas nos hablarán seguramente de la psicología evolutiva, de que nuestro cerebro quedó conformado en buena medida a lo largo de 2,5 millones de años evolutivos, en el que nos desarrollábamos, sobre todo fijándonos en las necesidades concretas, inmediatas, para mí, para mi familia y poco más. Es decir, que el cableado neuronal de nuestra especie se caracteriza por una orientación muy a corto plazo, porque eso fue suficiente durante 2,5 millones de años de evolución de Homo sapiens, de los antecesores de Homo sapiens en la Tierra. Es decir, hay muchos conocimientos que tienen que contribuir, por lo menos abrir esta conversación de cuáles son las causas profundas, y es un diálogo que a mí me interesa mucho y en el que efectivamente, como también tuve ocasión de comentarlo en nuestro encuentro de Madrid, no he tenido muchas ocasiones de encontrar este tipo de foros y de diálogos, y por eso pues valoro muchísimo esta oportunidad. Y bueno, pues que ojalá sigamos teniendo estos encuentros, y también me dé ocasión, ahora que ya habéis presentado ponencias tan potentes, pues yo también pueda reflexionar despacio sobre ellas, incluso poder escribir algo y seguir enviando cosas a Farid, ya entrando en concreto en los debates más precisos que se hagan. Un poco por empezar con las preguntas que plantea Luis Fermín, el moderador. Bueno, a ver, un poco rápidamente. La Unión Europea efectivamente es con diferencia la potencia que en los últimos 30 años más en serio se ha tomado, con muchísima diferencia respecto a otras grandes, diríamos, potencias mundiales, ¿no? El tema del cambio climático, yo siempre digo que es porque tiene una sociedad pública detrás, una opinión pública, una sociedad civil organizada. Y aparte vivimos en democracias avanzadas, lógicamente, porque si no de nada serviría, no se podría tener esa opinión pública. Entonces, desde hace 30 a 32 años, la Unión Europea efectivamente se ha hecho eco de las demandas de la ciencia del clima y tiene una sociedad civil que presiona a través de las organizaciones ambientales y de múltiples actores sociales para que realmente Europa esté, diríamos, liderando un poco esta respuesta en la acción climática. Pero es verdad, al mismo tiempo, que Europa representamos ahora mismo el 7% de las emisiones mundiales. Es decir, es una parte relativamente pequeña, significativa. Somos los cuartos emisores, después de China, después de Estados Unidos. Ya nos ha pasado la India en cifras absolutas este año pasado, y después es Europa. Es decir, es un 7%. No somos decisivos en cuanto al volumen, pero sí Europa es una economía y una potencia de conocimiento tecnológica, científica, cultural, histórica, comercial, todo lo que queráis añadir. Y en ese sentido es verdad que venimos desempeñando un papel de liderazgo en estos 30 años, y de alguna manera, y esto es una verdad, no es ninguna vanagloria como europeos, sino que
es un poco la referencia en cuanto a las decisiones y los instrumentos y las políticas más avanzadas. De hecho, Europa ha sido relativamente reciente el primer continente o subcontinente que ha decidido avanzar a la neutralidad climática en 2050. Lo ha puesto en una ley, quiere decir que esto no está ya, diríamos, al albur de decisores políticos que puedan venir, está ya en una norma de carácter legal en toda la Unión Europea, y después de que Europa tomamos esta decisión hace apenas 2 años, ha habido 100 países, casi 100 países que ya han aprobado después, en los 2 años posteriores, avanzar hacia la neutralidad climática en carbono en 2050, o en el caso de China en 2060 y el de la India en 2070. Quiere decir que en ese sentido Europa sí está desempeñando un papel, pero es verdad, tenemos que ser muy claros y muy humildes. No tenemos el poder ni la capacidad para, entre las comillas que queréis, obligar a China, por ejemplo, a hacer una reducción importante de sus emisiones a corto plazo, en 2030. Es decir, China representa el 27%, 4 veces más las emisiones de Europa. Nuestro poder, diríamos, como europeos, es relativamente limitado. O sea, puede hacer un trabajo que ya se hace, mejor o peor, a nivel económico, de conversaciones, diplomático. Y ahora va a empezar un instrumento que es un poquito técnico y no me quiero detener, pero bueno, sí por primera vez va a empezar Europa a cobrar unas tasas en frontera a los productos que vengan con una huella climática importante de aquellos países que no están aplicando políticas avanzadas. Es la primera vez que se va a hacer, ningún otro país en el mundo lo hace, y bueno, a partir de, ya se ha puesto en 2023 y empezará más de lleno a partir de 2026, precisamente para tratar de obligar a que aquellos países, vía económica, vía, diríamos, si quieres importar en Europa un producto de China que venga con una carga climática importante, tendrán que pagar en la frontera una serie de tasas, de impuestos o no, tasas para... Y en ese sentido es un instrumento que la confianza es que sirva de incentivo en esos países para ir avanzando en la descarbonización de sus economías. Esto brevemente, es decir, Europa, yo creo que lo fundamental lo estamos haciendo bien, pero nuestro poder de decidir sobre otros grandes actores es limitado y eso es una realidad. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo con lo que dices, Dolores, de que del diagnóstico que se hace geopolítico en el libro, la verdad yo trato de ser muy realista, es decir, no crear ninguna falsa expectativa y decir blanco sobre negro qué podemos esperar ahora mismo de Estados Unidos, de China, bueno, tratando de ver cuáles son sus contradicciones, sus tensiones, y el caso de Estados Unidos efectivamente es un caso para mí muy especialmente importante, porque de alguna manera Estados Unidos es el primer fruto político constitucional democrático después de la Revolución de la Ilustración. Es la primera revolución que surge de la tradición ilustrada, y tendríamos que creer, desde una cierta posición ingenua en la que yo estuve muchos años, que pues un país como Estados Unidos iba a hacer caso, diríamos, de las demandas de la ciencia del clima, de que efectivamente, entonces hemos visto que no es así. O sea, las pulsiones que han emergido, diríamos que el país, Estados Unidos, sea el país donde el negacionismo climático ha sido con diferencia más importante, y que prácticamente la mitad de la población que ha votado a candidatos negacionistas en años recientes, pues nos hace ver de que efectivamente hay otro tipo de factores muchísimo más complejos que solamente lo que dice la ciencia del clima, cuál es la situación y qué es lo que debería hacer. Luego entran un montón de factores que bueno, pues podemos tener después un poco el diálogo si hay ocasión. Sobre la responsabilidad de las personas, a ver, yo sí, por supuesto creo que las personas somos responsables, estaría bueno. Lo que pasa es que, como llevo muchos años en este diálogo, dependiendo quién sea la gente que hace esa afirmación, muchas veces es una cortina de humo por parte sobre todo de los sectores más interesados en el mantenimiento del status quo energético. Es decir, que a veces no lo dicen directamente ellos, pero tienen otros, digamos, comunicadores mediáticos para decirlo claramente. Si desde una empresa cuyo modelo de negocio está basado en el petróleo, tú escuchas
Que el problema es que conducimos todo el mundo los coches, claro, es verdad. Sí, si no conduciésemos coches, pero claro, pero el que está lanzando ese mensaje lo que está haciendo es poner el clásico ventilador para, diríamos, repartir las culpas de manera general, de alguna manera tratando de oscurecer que en la medida que el problema directo que está causando la crisis climática es la combustión de los combustibles fósiles, para la redundancia. Entonces, en ese sentido, hay que estar también muy atento a esos mensajes, porque también desde el ecologismo, algunas organizaciones, cuyo nombre no daré, pero que son muy respetables, e incluso algunas de ellas soy socio, pero a veces se insiste mucho en el papel que tenemos como consumidores y se olvida un poco del papel que tenemos como ciudadanos. Ciudadanos, por lo tanto, llamados a la plaza pública, a votar, a elegir a los representantes políticos, porque me interesa mucho más ese papel como ciudadano que el papel como consumidor. Que no quita que no haya que hacer también, hay toda una labor muy importante. En el sentido no es que no seamos responsables las personas, porque en el fondo, esto es como una caja de matrioscas, ¿no? Aquí hay diferentes niveles de complejidad en los orígenes de esta emergencia climática. Y en el fondo, efectivamente, yo comparto mucho con el planteamiento que hacéis de esa parte, digamos, de las pulsiones del ser humano. Ahí hay un ámbito que me interesa mucho esa conversación. Pero muy importante después, en la plaza pública, en el debate público, decir, vale, señores, sí, todos tenemos un cierto nivel de responsabilidad, pero la causa directa que está alterando el clima son la combustión de los combustibles fósiles. Y por lo tanto, por mucho que hablemos sobre otros temas, digamos, más abstractos o más generales, si no apuntamos con el dedo claramente a eso, no tiene solución. Esto es una cuestión que al final los números están muy acotados. Tenemos que descarbonizar el sistema energético mundial en los próximos 30 a 40 años. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es difícil? Muy difícil. Se puede hacer si hay mucha voluntad y mucha presión de la opinión pública. Si eso se convierte en una prioridad. Se convirtió en una prioridad tener vacunas en apenas 6 meses, 1 año. Mucha gente decía que era imposible, siempre se había necesitado 7, 8 o 9 años. Bueno, fue posible, ¿por qué? Porque fue una prioridad de la sociedad. Se puso el dinero que hizo falta, se pusieron miles de científicos de primer nivel a investigar y tuvimos los resultados. Entonces, es muy difícil, ya estamos hablando de transformar la columna vertebral que ha soportado y soporta el sistema económico mundial desde la revolución industrial. Es una inmensidad. Los datos están en el libro. Hay un capítulo en el que se hace bastante radiografía del sistema energético, todo lo que hay que transformar. Se puede hacer, pero hay que enfocar muy claramente en que en esos 30, 40 años tenemos que descarbonizar la economía. Entonces, en este debate voy a hacer una pequeña paréntesis porque sé que es un tema que surge mucho y también ha surgido, ¿no? El tema de la esperanza, del optimismo, el pesimismo, el realismo. A ver, yo creo que lo que tenemos ahora mismo a afrontar la crisis climática es un tema muy complejo. Luego daré algunos datos más de los que ya han aparecido. Pero a mí me gusta dirigirme a la historia, especialmente de los últimos 200, 300 años, para ver que hemos sido capaces de hacer transformaciones que en su momento parecían literalmente imposibles. Entonces, claro, esto también hay que revisitarlo, porque si no, simplemente en este debate lo más fácil es caer en una especie de pesimismo total, porque ves que la envergadura del problema es tan grande, lo que hay que transformar es tan poderoso, los intereses creados a los que hay que, digamos, desplazar son tan fuertísimos, que realmente lo más fácil es caer en una posición, diríamos, no, esto no se puede, ¿no? Un catastrofismo, un colapsismo, diríamos que al final lo que haces es bajar los brazos y dices, bueno, pues ya vamos a pensar en lo que venga después, pero claro, lo que venga después va a ser la destrucción y el sufrimiento para cientos o miles de millones de seres humanos. Entonces, por eso para mí es importante revisitar qué hemos transformado en los últimos 300 años y se han hecho cambios políticos, sociales, de una envergadura que en su día pues realmente fue extraordinaria. Y entonces lo hizo gente como nosotros, no eran ni mejores ni peores, ni más listos ni más tontos. Entonces se transformó algo tan
milenario como la esclavitud en la tierra se convirtió en una indignidad moral que ya en las sociedades, después de décadas, eso no se consiguió en unos pocos años, fueron necesarios 70, 80 años de lucha, pero se acabó con un sistema que se había considerado totalmente natural y propio de las sociedades humanas y está totalmente enmarcado en los valores culturales de la época. Lo que pasa es que hubo un momento dado pues hubo gente que vio que eso atentaba contra los valores básicos de la dignidad humana y eso fue pues una especie de virus positivo que se fue extendiendo por la sociedad. Pensemos en lo que fue transformar sociedades que llevan siglos y siglos, monarquías, realezas, poderes absolutos, y irrumpir sociedades en las que podían ser sociedades democráticas en las que la persona más humilde tenga el mismo voto que un marqués o que el propietario de una fábrica, ¿no? Es decir, todo esto, si lo pensamos bien, fueron cambios sociales extraordinarios. El tema de la mujer, si pensamos ¿dónde estabais hace 50 años todavía en este país, por ejemplo, ¿no? Es decir, en ese sentido, porque si no, la lucha contra la emergencia climática nos puede parecer una tarea de Sísifo, ¿no? Estamos subiendo la montaña y con una piedra gigantesca y desde luego no soy yo el que diga que no es difícil, porque sé lo difícil que es, conozco bien los números, pero también hay que apelar a esa capacidad que tenemos, diríamos, de que la conciencia, diríamos, la sensibilidad, la concienciación se pueda extender de manera rápida y pueda afectar, diríamos, a las decisiones políticas. Y el otro tema muy interesante también es el de la apatía. Para mí esto es una pregunta que ojalá me ayudéis también vosotros a entender, porque después de tantos años, diríamos, de conocimiento sobre el tema, y eso, bueno, en los últimos años está claro que, por lo menos en este país, el cambio en la conversación climática ha sido muy importante. Y no digo nada después de este verano en el que todos hemos sentido ya, no oído. No sabido, sentir. Sentido de manera muy directa de lo que estamos hablando, ¿no? Pero durante muchos años, realmente, yo lo viví, y lo digo en algún lugar, también como una travesía del desierto. Es decir, no, lo dices, sí, lo dices. Yo me decía a mí mismo, lo digo con total honestidad, digo, pero ¿cómo puede ser que esto no esté despertando más las conciencias y las respuestas de la gente? Si estamos hablando de que estamos poniendo en peligro nada menos el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, e incluso el mundo de los que están viviendo con nosotros, sobre todo en los países más vulnerables y más del sur global, ¿no? Entonces, la verdad que me costaba, luego lógicamente entiendes que efectivamente el ser humano somos un ser, el animal hablante que decís vosotros, con mucha complejidad, y que efectivamente, pues, pero ese tema de la apatía, entonces yo creo que hay un elemento que yo desde luego le doy mucha importancia, y creo que por lo que he aprendido también en la documentación científica, la literatura, sobre la psicología evolutiva que he comentado un poco antes, ¿no? Lo que has comentado de que estamos muy orientados como especie, es decir, nosotros hemos evolucionado como especie orientados muy a solucionar los problemas a corto plazo. Comer, reproducirnos, protegernos de las intemperies del clima ha sido durante cientos de miles de años la única, que no te eliminasen los rivales, proteger a la prole. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay una tendencia que es muy profunda, no quiere decir que sea irreversible, pero muy orientada al corto plazo. Por eso también, es decir, entonces los problemas que tienen una perspectiva un poco más global, y un poco más de un alcance más amplio también temporal, entonces entran como aparecen esas reacciones de los seres humanos no sé si de apatía, pero bueno, ya vendrá, ya nos preocuparemos en su momento, no es algo que me afecta en mi vida directa, cotidiana, urgente, entonces yo creo que en ese sentido estamos relativamente mal equipados, el bagaje que traemos no es el mejor para enfrentar problemas. Primero, que son complejos, que son globales, es decir, afectan a todo el mundo, a diferencia de los problemas de la contaminación,
Porque si tú tienes Bilbao contaminado, luchas para que tengas un alcalde o alcaldesa que elimine la contaminación. Esa acción te va a afectar directamente a ti y tú te vas a beneficiar de esa decisión, porque el problema es local. Si cambias, haces... Pero un problema como el cambio climático, en el que las emisiones que generamos en Bilbao se difunden en la atmósfera, lo mismo que las de Pekín o las de Buenos Aires, y todo forma parte de un problema global, entonces, claro, aparece la enorme dificultad de quién hace qué, porque todos nos vamos a beneficiar igual. Entonces, está desarrollado en el libro lo de la teoría de juegos, no voy a entrar ahora en ese tema. Con esto lo que quiero decir es que no estamos bien equipados, en principio, para problemas de alcance global, problemas que a veces hay que pensar en términos de generaciones. Y en ese sentido, yo creo que eso me ha ayudado a entender un poco este problema de la apatía, de dificultad para realmente, que no es lo que ocurrió con la COVID. La COVID, claro, como la gente se moría y veíamos que se moría y los abuelos en los hospitales se nos caían un día sí y otro también y va muriendo mucha gente. Entonces es un problema urgente que aparece de manera inmediata y que tú exiges una respuesta urgente porque la vida y la muerte se te presenta directamente a la puerta. Esto es un problema del cambio climático, es un problema que trabaja en unos ritmos, diríamos, de desestabilización. No vamos a tener un punto como cuando cae una bomba. No es así, el cambio climático se va degradando el sistema del clima. Vamos adentrándonos en una degradación creciente y eso va produciendo cada vez mayores problemas. Pero es un problema más, y ya para terminar, un poco en esta primera reflexión, sí que traigo a colación dentro de esto que he comentado, ¿no? Una persona que yo he admirado mucho, Edward O. Wilson, el padre del concepto de biodiversidad, uno de los grandes biólogos del siglo XX, que murió hace relativamente poco tiempo. Escribió un artículo en el New York Times que se titulaba en inglés, en castellano, ¿es la humanidad suicida? Se preguntaba en inglés, ¿no? Y entonces desarrollaba un artículo en el año 90 y tantos en el que explicaba cómo efectivamente hay una teoría sobre la evolución humana, que él llamaba la teoría Juggernauta, por los Juggernautas. Yo no conocía el concepto, pero bueno, ya me documenté, está explicado en mi primer libro. Son seres maquinales que actúan de manera totalmente indiscriminada para obtener lo que se persiguen. Es como las grandes máquinas robóticas, diríamos, en el que para conseguir los objetivos que tienen no se andan con chiquitas y pasan por encima de lo que sea. Y entonces había una teoría, diríamos, él decía, explicaba cómo hay una teoría de la evolución humana en la que de alguna manera nos hemos convertido, decían esos, él no creía en esa teoría, pues la ponía como contraste un poco juggernautas, en el sentido de que no vamos a ser capaces, diríamos, de responder a tiempo a esas pulsiones, diríamos, que actúan con esa orientación al corto plazo, porque forma parte, como decía antes, de ese proceso evolutivo durante 2 años y medio, en 2 millones y medio de años. Afortunadamente, Edward O. Wilson no estaba de acuerdo con esta teoría y lo explicaba, decía, no, bueno, vale, una cosa es la tendencia, diríamos, ahí hay un cableado que está neuronal, etcétera, y otra cosa es que eso no es una predestinación, no estamos predestinados. Somos seres culturales que aprendemos en la interacción con el medio. Y en ese sentido, el espacio que nos otorga la cultura, diríamos, como capacidad de aprender de la información que nos manda el sistema ecológico, en este caso la crisis climática, podemos aprender y podemos prosperar. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí un poco como respuesta, Guillem, para abrir este primer nivel de... ¿Puedo responderte a una cosa que has dicho? Esto de la... Es verdad, bueno, yo no tengo la verdad... ¿Me vas a permitir un momentito? Sí, también en la sala quiere intervenir alguien y comentar también que si alguno está interesado en adquirir un ejemplar del libro de Anchón, están los libros para la venta allí en la mesa. Adelante. No, en relación a lo que planteaba Sansón respecto del que como especie estamos orientados al corto plazo por nuestra constitución cerebral, yo no lo dudo, no tengo la verdad, no tengo la menor idea y no lo discuto, pero sí me parece que de todas formas, si uno compara la civilización actual
con otros momentos de la historia, lo que observamos es un crecimiento exponencial del corto plazo. Es decir, uno ve, por ejemplo, las arquitecturas de las civilizaciones pasadas tenían una voluntad de durar, y bueno, y duran. La arquitectura contemporánea no dura nada. Hay un libro de Paolo Portoghesi sobre la arquitectura posmoderna que habla del terremoto de México y cuenta que los edificios del siglo y la catedral y cosas del siglo XVI se quedaron, completamente tranquilas a pesar del terremoto, y que los edificios modernos hechos por los arquitectos más modernos, todos se fueron a pique. Es decir, la arquitectura moderna no nace para durar, es a corto plazo, y como eso, podemos tomar 1000 ejemplos. La famosa y terrible obsolescencia programada. Los objetos no están producidos en el sistema actual para durar, sino al contrario, para morir, y cuanto antes mejor. Por eso que también Miller habla de la obsolescencia programada, ya nacen, todo se hace obsoleto, ¿no? Ya nacen muerto casi antes de nacer. Entonces, vivimos en un mundo donde el corto plazo, no digo que no haya existido en la especie, los lazos sexuales y amorosos antes nacían para durar, luego durarían o no, pero estaban pensados en el discurso de la época para durar. Hoy, el amor es cada vez más líquido, y el sexo, pues ya lo dice la expresión, ¿no? El sexo de usar y tirar. Es decir, todo está como un mundo en el que todo se vuelve obsoleto y dura muy poco y cada vez menos. En ese sentido, es verdad que la especie humana tendrá esta orientación, yo no lo dudo, no lo puedo discutir porque no tengo ni idea, hacia el corto plazo. Pero lo que no me parece que es evidente es que en la civilización actual el cortoplacismo está elevado a su cenit. Curioso decir que si hay alguien también que está primerita de hablar y que esté interesado en hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, pues que lo levante la mano y ya se le dará. Vamos a intentar, tenemos un tiempo limitado, vamos a intentar que las intervenciones sean lo más escuetas posible. Sí, bueno, por complementar un poco el planteamiento que haces, primero que quede claro que yo no soy partidario de la teoría juggernaut, la he explicado como contexto dentro de esta reflexión que planteaba Eduardo Wilson y que yo comparto, de que efectivamente hay una cierta, diríamos, seguramente una predisposición, pero después, como somos seres que aprendemos, diríamos, con la interacción en el medio, aprendemos culturalmente, la transmisión de la cultura al final es una cuestión que no viene, diríamos, marcada por nuestra codificación genética, sino que nos ha permitido otro espacio ahí, diríamos, de aprendizaje. Y esa es la esperanza. Por eso, efectivamente, yo también creo que en los últimos 300 años hemos visto, por no irnos más lejos, cambios muy importantes, porque efectivamente hubo gente que realmente creía que se podían y había que cambiar las cosas. Y eso, los ejemplos que hemos comentado de la esclavitud y de la lucha de la mujer, en las democracias, en fin, etcétera, etcétera. Sobre el tema que has traído a colación es muy interesante, porque además es de muy actualidad, ¿no? Lo de la empresa Exxon en particular, que es la gran... No sé si sabéis la anécdota, lo menciono en el libro. A Exxon se le conocía hace todavía pocos años como la estrella de la muerte, por lo de la guerra de las galaxias, aquella estrella que era capaz de destruir todo lo que se le pusiera por delante con un simple rayo láser ultraatómico y destruía. Entonces, eso haciendo ver un poco esa reverencia, diríamos, entre comillas, al poder que tenía Exxon, que era como la gran petrolera, llegó a ser en un momento dado la empresa que tenía más valor a nivel de todo el mercado americano y por lo tanto a nivel mundial. Entonces ha sido muy tremendo, aunque esto ya se sabía, de que efectivamente, yo siguiendo el tema hace muchos años, se sabía que Exxon tenía información científica de primer nivel, de que efectivamente las cosas tal y como iban, íbamos a ir hacia una alteración del clima de consecuencias muy graves, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, tenían los informes científicos, como ahora lo han documentado en este artículo de Science que comentas. Entonces, claro, la cuestión es cómo han sido capaces. Bueno, yo creo que han sido capaces porque en el fondo, esto también está claramente demostrado, ellos han mantenido la explotación de los combustibles fósiles y han manipulado los medios de comunicación y
y la Casa Blanca, cuando han estado gobernando sobre todo los sectores más vinculados a los combustibles fósiles, como fue con Bush hijo. Entonces, de cara a que la explotación de los combustibles fósiles pudiese tener todavía otros 20 o 30 años por delante. Al final es así, son las luchas de poder propias de las sociedades en las que vivimos, de los intereses creados en determinados medios. Quiero decir, hubo ahí, y a mí me parece un tema muy interesante, cómo durante muchos años en las conversaciones internacionales Estados Unidos sacaba el argumento de que en realidad, mientras China no diese un paso al frente, no tenía sentido que ellos pusieran, diríamos, grandes cambios en su sistema energético, porque no iba a ser suficiente para resolver la crisis climática. Entonces, durante años se utilizó la posición de China como la gran coartada para no hacer cambios en el sistema energético americano, porque decían, si no lo hacen los chinos, por mucho que hagamos nosotros, como ellos generan muchas más emisiones que los demás, no va a ser suficiente. Por lo tanto, no vamos a incurrir en ese sacrificio para nuestras empresas y nuestras familias, porque los chinos no dan un paso adelante. Mientras ellos no... ¿Qué pasa? Que pasan los años y los chinos sí dan ese paso adelante. Y China sí, dentro de un cierto orden, pero China pasa a tener unas políticas climáticas y energéticas, y entonces ahí es donde se descubre la mentira, porque después de que China ya ha pasado a tener una posición activa en sus políticas climáticas, tenemos a un señor como Trump que simplemente se sale del sistema de París. ¿Por qué? Porque en el fondo esa era pura argumentación, era pura justificación. En el fondo no es que hubiese una participación condicional. Si los chinos lo hacen, nosotros también vamos a hacer. Lo que estaba claro es que era una no participación incondicional. Y lo otro era el marco discursivo para justificar una mera lucha de poder económico, defensa de unos intereses lógicamente gigantescos, como nos podemos imaginar el petróleo, el gas y el carbón en Estados Unidos durante décadas, una industria fundamental. Entonces, en ese sentido, claramente lo que hemos visto es, pues, una vez más, pues es una lucha de poder, lo que demuestra que determinados intereses son capaces, efectivamente, no me atrevería a decir como los yugarnautas, pero que han sido capaces de mentir descaradamente a la opinión pública nacional e internacional. ¿Por qué? Para seguir todavía 20, 30, 40 años por delante la explotación indiscriminada de su modelo de negocio. En ese sentido, pero también vamos a, ya termino, recordar qué pasó con las tabacaleras. Las tabacaleras tuvieron que luchar 40 años, pero al final tuvieron que indemnizar cientos de miles de millones de dólares a un montón de estados por los gastos que habían incurrido y porque se demostró que habían mentido públicamente, porque sabían que efectivamente se había una relación de causa-efecto. Y finalmente la sociedad americana, a través de sus instituciones, los obligó a pagar. Entonces, yo creo que este debate ahora mismo no lo vamos a ver. O sea, no vamos a ver que pague Exxon y los otros en los próximos 5 años. Pero en los próximos 15 años ya me gustaría tener esta conversación, porque nos podemos llevar muchas sorpresas. Es decir, en la medida en que cambia la opinión pública de un país, si realmente se hace mayoritaria esa opinión, en un momento dado no hay por qué pensar que no se le obligue, porque han mentido públicamente. Entonces, en la medida en que eso, hay un montón de demandas abiertas judiciales, otra cosa es que vamos a ver si prosperan o no, pero no tendríamos que descartar que en los próximos 10 años pudiésemos ver que efectivamente determinados tribunales en Estados Unidos empiezan a demandar grandes cantidades de dinero a las petroleras. Sí, quería comentar una cosa a propósito de la noticia del periódico, que yo no sé si es cierta, vamos, no sé, yo lo he leído en El País, que me dejó aterrorizada, porque no es ya que Exxon sabía en el año 70 o así, es que he leído que ahora, con ocasión de la guerra de Ucrania, las compañías petrolíferas han sacado muchísimo dinero y están proyectados, y de hecho decía El País, yo no sé si será verdad, que han empezado a construir 24.000 kilómetros de nuevos oleoductos, que es exactamente lo que la vuelta al mundo. Entonces, esto ya no es que no sepan, saben, todo el mundo sabe que saben. Es decir, antes no sabíamos, ellos no sabían que sabíamos, pero ahora ellos saben que sabemos. No tienen necesidad de mentir,
porque es imposible, ya nadie se va a creer eso. Y sin embargo, por cierto, que ahí hay empresas también, según decía el país, de la Unión Europea, metidas en este proyecto de construir 24.000 kilómetros, la vuelta al mundo de oleoductos. En este momento, claro, realmente ya ni siquiera uno puede pensar que es que las compañías antes mentían. Es que ahora lo hacen con todo el cinismo del mundo, porque lo saben, y saben que lo sabemos. Bueno. Quiero decir que ahí es verdad que los intereses económicos arrastran, pero bueno, hay que seguir. Estoy contigo, o sea, uno no puede ceder en la lucha. Yo agradezco mucho esta conversación porque realmente creo el libro que se mencionaba antes, que vamos a hacer también, además del de Anchón, es hay una edición de los colegas de la Eurofederación. Hay un esfuerzo actual en el campo freudiano por introducirse en esta conversación, porque hay la idea de que es realmente una cuestión fundamental de la época. Y realmente yo intentaba articular algo y no se da cuenta de la dificultad de entender algunas cuestiones que aparecen hoy en día. Lo que vemos es que sí que aparecen algunos nombres y en mi práctica, por lo menos, lo que encontramos es que los más jóvenes, ya sean los adolescentes, incluso los niños, hablan de esta cuestión. Quiero decir, hablan de la dimensión ecológica, en fin, aparece en la palabra analizante esto como una problemática. También la angustia nos permite entender también algunos fenómenos como el negacionismo. Entonces, y dos cuestiones que a mí me parece de lo que he podido... Lacan plantea que la cultura, o sea, que la cloaca es el origen de la cultura. Lo dice así. Pero también en un momento dado, en un texto de los 70, Viculater dice que hay un momento en el que se ha desbridado lo que es la polución, dice, de la tradición. Y eso tiene que ver con la ciencia. Y yo creo que la aparición de la ciencia clásica, tiene que ver con la ilustración. Es decir, que hay un corte en la civilización que promueve que la ciencia no distingue tampoco ni entre ricos, ni entre pobres, ni entre aristócratas, ni entre nada. Si uno tiene un cáncer en el riñón, da igual. Y lo detecta. Y otra cosa es qué tratamiento te puedes pagar, depende de dónde provengas. Bien. Pero en ese sentido la ciencia homogeneiza. Y entonces, esta cuestión de la cultura, me parece que el punto fundamental es eso. Y me preocupa un poco también porque la tentación es intentar buscar respuestas desde nuestro ámbito cuando no es eso. Quizá me parece que la posibilidad de conversar, de amplificar y de conversaciones es una posibilidad que realmente está en nuestras manos. Es decir, yo cuando leía el libro, pensaba, por las cosas que dices, Anchón es un activista del cambio climático. Nosotros somos activistas del campo freudiano, se diría hoy en día. Bien, vamos a hablar de eso. Y sobre los psicópatas, los jugernautas, yo vuelvo a esta frase que dice Lacan en el 60, cuando habla del marqués, y porque nosotros hablamos ahora, decimos que el real favorece su propio desconocimiento. O sea, hay algo de eso, que digo por lo que pasa la inercia de la gente sobre esta cuestión de comprender lo que ocurre, y la frase de lo que dice Lacan, de que el real no será desencadenado por perversos, sino por burócratas, y se perpetrará según las reglas, los engranajes, los escalones, las voluntades doblegadas. Es decir, que esto de eso me suena más bien a eso, ¿no? Dice, no, este informe no lo vamos a hacer pasar a no sé qué, te callas y es las voluntades doblegadas, ajustate a esto, la empresa te ha dicho que vas a pillar. En fin, y esto encorvadas por una tarea que pierde aquí su sentido.
Me parece que esto es un poco la función de ignorar este real desencadenado. Y bien, es verdad que hay una temporalidad diferente para la bomba atómica que para esto, pero bien. En fin, son aproximaciones a esta cuestión. Sí, una cosa que quería también comentar con vosotros, aprovechando este foro y el tipo de debates que plantea, ¿no? Que me permite. Yo llevo, dentro de la reflexión que llevo estos muchos años y la investigación, tratando de indagar en esas causas más profundas, ¿no? De la desestabilización climática y ecológica de la Tierra. Una de las conclusiones a las que he llegado, provisional si queréis, pero bueno, es por donde yo encuentro un poco más de luz, y apunta un poco en el artículo que amablemente habéis publicado en Zadig, el del sol de la medianoche, ¿no? Y yo también estudiando un poco los temas evolutivos que hemos comentado antes, hay un momento dado en que nuestra especie, la especie humana, empieza a desconectarse de la naturaleza profundamente. Es decir, por un lado, como vosotros sabéis mejor que nadie, somos animales simbólicos, el lenguaje crea un mundo, el mundo de los conceptos, reproducimos en nuestra propia mente la realidad, la duplicamos, podemos hacer todas las disquisiciones sobre el pasado y sobre el futuro. A mí me llama mucho la atención cuando oigo eso de es un virus, no sé, del lenguaje. Es una frase que siempre me conmociona un poco por dentro, porque por otro lado, el lenguaje ha sido un arma evolutiva extraordinariamente poderosa, la más importante seguramente para los seres humanos, ¿no? De hecho, yo en el primer libro hablo, digo, y lo digo con toda la intención, por así, de que es el santo grial de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Entonces, pero esa desconexión profunda que se va produciendo por parte de los seres humanos respecto a su imbricación con la naturaleza, que un poco antes preguntaba eso de que querías hablar del tema de naturaleza y tal, yo creo que es una clave. Creo que es un punto ciego desde luego en nuestra civilización. Creo que viene incluso de más atrás, pero luego nuestra civilización es un punto ciego el hecho de que nos hayamos autocomprendido a nosotros mismos, digamos, como seres por encima de los sistemas naturales, por encima de la naturaleza. Separados nos hemos visto, esto hay cantidad de tradiciones y religiones y filosofías, podríamos ir a la Grecia clásica, al judeocristianismo, etcétera, van construyendo todo un relato de que nosotros somos algo especial dentro de la creación. Claro, ¿por qué? Porque somos seres razonantes, somos seres capaces de pensar, de tener conciencia, etcétera, lo cual es muy cierto. Pero, por otro lado, en ningún momento hemos dejado de ser seres naturales. Es completamente imposible. Nosotros siempre hemos sido, somos y seremos seres biológicos en un mundo ecológico. Es decir, la respiración, los alimentos, el agua que vivimos, el suelo que pisamos. Nosotros nunca nos hemos podido alejar, diríamos, en términos objetivos, formamos parte de esa naturaleza. Entonces, ese ángulo ciego de no ver, de entender, porque en el fondo creo que se ha construido una especie de cultura civilizatoria, de que la naturaleza en toda su extensión está al servicio y es una especie de propiedad de finca al servicio de los seres humanos. Eso yo creo que está anclado, diríamos, en el kilómetro cero de nuestra comprensión, diríamos, civilizatoria, ¿no? Entonces, claro... Kilómetro cero. No lo sitúas en una época más. Bueno, el kilómetro cero me refiero a que está como que no podemos casi pensar de otra manera que no sea en esos términos de dominación, de depredación, esto está a nuestro servicio y hacemos lo que queremos, porque en realidad hemos desprovisto de ánima, diríamos, utilizando ese término junguiano, a ese espacio. Ya no es significante, no nos aporta significado, no nos ayuda a comprendernos de otra manera. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que yo exploraba hasta donde he llegado, pero bueno, que es un tema que me parece muy importante porque creo que realmente hay un ángulo ciego que tenemos que ayudar a desvelar, ¿no? Hay que poner luz ahí, ¿no? Porque mientras tú te relacionas con el entorno en términos instrumentales,
no te ayuda a tener un significado que te ayude a comprenderte a ti mismo y a que esto tiene un significado para ti más profundo que el meramente instrumental. Entonces es mucho más fácil caer en esa depredación jugernauta porque ya le has quitado el sentido. Uno de los artículos que tenéis en la página web de Zadig, que me ha gustado especialmente, que habla algo así como el apocalipsis ya ocurrido, y menciona un poco esta idea, también la recoge con sus propios términos, pero esa especie de como de desanimación de la naturaleza es parte del proceso por el que después no tenemos reparos en destruirla. Entonces yo creo que para mí esto es muy importante también, aunque yo en el libro lo desarrollo un poco, pero porque es un tema que también yo me pongo, pues diríamos, con las limitaciones obvias, y no es mi especialidad, pero sí tengo un gran interés y una gran preocupación en indagar en ese aspecto, ¿no? Porque creo que por ahí también hay que poner mucha luz. O sea, mientras no, y en eso hablo al final del libro, cuando hablo de la metamorfosis, ¿no? De cómo la lucha por el cambio climático nos tiene que ayudar también al tema de la biodiversidad, la recuperación de los océanos. Eso tiene que ser un proceso natural de aprendizaje social en el que vayamos aprendiendo colectivamente a entender que somos parte de la Tierra, en un sentido absolutamente literal, no solo como una metáfora de la New Age, sino que eso es realmente literal, somos parte del sistema Tierra. Y si no somos capaces de reordenar nuestra autocomprensión desde ese lugar, si seguimos manteniendo una orientación meramente instrumental de dominio, es difícil desactivar las razones, diríamos, más culturales, más profundas, civilizatorias que están detrás de la destrucción. Sí, yo creo que a mí me gusta, me interesa muchísimo este tema. Por eso te he preguntado lo de kilómetro cero, porque vamos a ver, es verdad que el ser humano, en un sentido, forma parte de la naturaleza, que bueno, somos seres biológicos, pero en otro sentido está separada la naturaleza desde el momento mismo en que nace como tal. Es verdad. Ahora, que sí es cierto es que, yo por eso te preguntaba lo del kilómetro cero, porque aunque, digamos, la relación con la naturaleza no tiene esa inmediatez que tiene el mundo animal con la naturaleza, porque nosotros todo está mediado por el símbolo y el símbolo introduce ya una distancia con la naturaleza per se, es verdad que muchísimas civilizaciones anteriores a la nuestra han tenido una relación con la naturaleza donde no se ha producido, por eso hablaba del kilómetro cero, esta ruptura que se ha producido ahora. ¿Cuándo empieza? Yo creo que tiene mucho que ver con el nacimiento de la ciencia moderna y con lo que es el momento cartesiano. Es decir, cuando ese sujeto de la modernidad... Seremos dueños y poseedores. Exactamente, ese sujeto cartesiano que funda la ciencia moderna bajo la idea de un sujeto, de un yo que puede, digamos, dominar el mundo con la razón. Y esto no es kilómetro cero, esto es, bueno, pues donde podemos quizás situar el origen de la ciencia moderna, que luego ya, evidentemente, a partir de la revolución industrial, se une el discurso de la ciencia de dominación de la naturaleza con, efectivamente, el discurso capitalista, y ahí ya, digamos, se trenzan dos elementos de dominación, bueno, que nos han llevado lo que nos han llevado, pero quiero decir que sí que tiene fecha histórica, porque aunque es verdad que el ser humano está desnaturalizado por efecto del lenguaje, también es verdad que los seres humanos han vivido una cierta no ruptura con la naturaleza hasta el siglo, realmente hasta la revolución industrial. Aunque el antecedente de ese sujeto dominador creo que está en la metafísica cartesiana. Por eso dice Heidegger que la ciencia, dice, lejos de oponerla a la metafísica, Heidegger en ese texto fundamental, que es la pregunta parotécnica, ahí dice que la ciencia no hay que oponerla a la metafísica, que al contrario, la ciencia es la culminación del sujeto metafísico que empieza con Descartes. Es un tema muy importante. Pero todo esto, que una cosa es que el lenguaje nos naturalice y otra cosa es lo que hemos hecho con la naturaleza. Son cosas muy distintas. Y por eso, bueno, que también hay una esperanza.
Yo la tengo bastante apagada, pero en fin, es verdad que no siempre ha sido así y por tanto puede no seguir siendo, puede no ser así. Bueno, esto me tengo que hablar un minuto, aunque sea para que sepamos que hay un debate importante. Yo no me considero un experto en el tema, pero bueno, en lo que yo he investigado y he analizado, por ejemplo, hay que recordar que mucho antes que Descartes está la Biblia, el gran libro fundador de nuestra civilización judeo-cristiana, entre comillas, donde habla literalmente de dominaréis la tierra y la tierra estará a vuestra disposición, etcétera, etcétera. Eso, quiero decir, esos mensajes, y la Grecia clásica, ya desde Platón y Aristóteles, el ser humano es el ser dotado de razón y por lo tanto de alguna manera ocupa un lugar especial. Ocupa un lugar especial. Entonces, quiero decir, luego hay San Agustín y otros que... Pero es verdad que después diríamos a partir del siglo XVI, con la evolución de la científica, etcétera, especialmente Bacon, él sistematiza, diríamos, este gran programa de dominio de la naturaleza por medio, diríamos, de la labor de la ciencia, diríamos, sin poner la naturaleza al servicio del hombre. Le queda un poco el programa ya más establecido como eso, pero yo creo que las raíces son más profundas todavía y en el fondo... Yo creo que de alguna manera lo que he explorado y lo que he investigado, mi primer libro está un poco desarrollado, yo creo que hay un momento capital en nuestra evolución como seres humanos, como Homo sapiens, cuando pasamos de las sociedades cazadoras-recolectoras, que es el 95% de nuestro tiempo en la Tierra hemos sido cazadores-recolectores, que no se nos olvide. Solo el 5% somos sociedades sedentarias, civilizaciones complejas. Los últimos 10.000 años, básicamente, frente a 300.000 años que no va nuestra especie. Esto también hay que tenerlo para situar las cosas en su debido contexto. Y con el surgimiento de las civilizaciones es cuando vienen las sociedades complejas, las sociedades, diríamos, en las que ya se establecen jerarquías sociales, aparecen las divinidades, las construcciones, digamos, también religiosas para generar el ordenamiento de las sociedades, y hay esa separación de la naturaleza, empieza a ser muy importante. De hecho, las ciudades, incluso simbólicamente, el amurallamiento de las sociedades, en las ciudades, esto Mircea Eliade lo explicaba muy bien, tenía un poco simbólicamente, era generar el orden frente al caos de la naturaleza. La ciudad delimitaba ese espacio ordenado que se ponía, diríamos, al servicio de las sociedades jerarquizadas, complejas, etcétera, etcétera, y lo que estaba fuera era el caos, porque era del caos de donde venían nuestros ancestros, digamos, que habían escapado de esa, diríamos, situación de naturaleza, diríamos, más difícil también, ¿no? Entonces, esa protección de la ciudad es lo que era el orden que te daba, pues, con las castas sacerdotales, las jerarquías, digamos, monárquicas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que ya se empieza a ver la naturaleza como, diríamos, ese caos que está, igual vosotros llamaríais lo otro, ¿no? Ese caos que está ahí, nosotros ordenamos nuestro espacio civilizatorio dentro de la ciudad, ¿no? Yo creo que ahí viene de muy atrás y realmente hemos sido capaces de llevar esta destrucción ecológica de la Tierra tan lejos en los últimos 50, 70 años. En buena medida hay factores, diríamos, claramente económicos, el poder, la economía, como hemos estado hablando, pero en el mundo simbólico, que es muy importante para nuestra autocomprensión, cómo nos situamos a nosotros mismos en el orden cósmico, cómo nos percibimos, esa separación radical, casi ontológica de la naturaleza, yo creo que es un ángulo ciego que hay que explorar en paz. Vamos a terminar. Hay preguntas ahí. No, pero vamos a terminar porque Vamos a terminar. Sí. Y punto. Vamos a ver, yo para terminar quería terminar con una frase de Dolores que me ha gustado mucho. Y es: con esperanza, sin esperanza y aún contra toda esperanza hay que actuar. Actuar con todo tipo de iniciativas, desde la esfera de la macropolítica a las micropolíticas. Y aquí damos por concluido esta conversación y esta mesa, agradeciendo profundamente a Anchón su asistencia, a Dolores su intervención, a Félix su intervención y a todos vosotros nuestra paciente escucha.